Hola chicos, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a comenzar con nuestras clases de introducción a la robótica. ¿Qué es la robótica? Pues la robótica es una ciencia que reúne diferentes campos tecnológicos con el principal objetivo de poder diseñar máquinas robotizadas y que estas máquinas sean capaces de realizar diferentes tareas de forma automatizada, es decir, así como diseñaron sus robots para el inicio de la clase. Habían robots que nos ayudaban a regar las plantas, robots que ayudaban a los doctores, robots que ayudaban a los quehaceres del hogar. Esas máquinas o esos robots tienen que cumplir con unas leyes principales. ¿Para qué? Para que haya un orden en la sociedad. Estas que les voy a explicar son los tres principios o las tres leyes principales de la robótica, pero a lo largo del tiempo se han ido sumando otros principios y otras leyes para que esas máquinas, esos robots, sean seguros para la sociedad. Vamos a hablar de las tres leyes de la robótica de Isaac Asimov. La primera, un robot no puede dañar a un ser humano o por inacción permitir que un ser humano sufra daños. ¿Pero qué quiere decir la palabra inacción? Es decir, un robot no debería o una máquina no debería no hacer nada para que un ser humano sufra daño. Siempre tiene que defender al ser humano, es decir, jamás atentar contra su vida. Esa es la primera ley y la más importante, porque la segunda ley dice, un robot debe obedecer las órdenes que le den los seres humanos, pero siempre y cuando esas órdenes no entren en conflicto con esta primera ley. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, un robot se le da la orden de detonar una bomba, en este caso eso estaría en conflicto con esta primera ley porque esa bomba, al ser detonada, puede estar dañando a los seres humanos. Y el tercer principio de la robótica es, un robot debe proteger su propia existencia siempre que dicha protección no entre en conflicto con la primera o segunda ley. Lo que quiere decir que la ley más importante es esta, que un robot jamás puede dañar a un ser humano o que no deberían invertirse en máquinas automatizadas que atenten contra la vida de nuestra sociedad. Ahora vamos a hablar un poquito de cómo han ido evolucionando las máquinas automatizadas y los robots. Anteriormente se crearon robots de primera generación. Eran sistemas mecánicos. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitaban aún la manipulación y la fuerza del ser humano, del hombre. Luego pasamos a una segunda generación de robótica, donde esos robots de segunda generación aprenden, es decir, cuentan con sistemas de secuencias y de repetición que le permite aprender órdenes. Luego vienen los robots de tercera generación. En este caso, la persona que manda el robot o el que lo opera es sustituido por una máquina, es decir, ya no necesitamos solamente de la mano del hombre, sino que estos robots o estas máquinas pueden ser programadas y pueden ser manejadas por un ordenador. Y los robots de cuarta generación son inteligentes, que quiere decir poseen un número mayor de sensores que permite recibir y dar órdenes, es decir, recibir información y responder información. Y así llegamos a una cuarta generación de robótica. Podemos decir que la robótica tiene ventajas, pero también desventajas. Entre las ventajas podríamos decir que un robot no se cansa, como los humanos, que estos robots pueden trabajar 24 horas, 365 días al año y ser programados para trabajar de esa forma. Son más fuertes y precisos que la mano de obra humana. La robótica actualmente es fundamental para muchas empresas. ¿Pero qué pasa? Se dice que un alto porcentaje de trabajos corren riesgo al ser automatizados por robots. Y esto es la mayor inconveniente o desventaja que tiene la robótica. Pero resulta que esa desventaja se podría mejorar. ¿Por qué? Porque nosotros podríamos capacitar al personal para que fuese capaces de manejar estos robots, supervisarlos y programarlos.
Y en ese caso, esos puestos no estarían viéndose afectados por la automatización. ¿Cómo ha logrado avanzar tanto la robótica en todo este tiempo? Pues gracias a la gran recolección de datos. ¿Por qué? Porque permite tener más información a la hora de ser programado. Algo que nos ha ayudado a que la robótica avance es el uso de sensores y de dispositivos conectados que permiten que tengamos robots cada vez más complejos y con mejores funciones. El uso de la inteligencia artificial permite que los robots realicen tareas de forma autónoma y esto ayuda a las empresas a acelerar mucho los procesos de producción. Cada vez podemos ver más campos de acción o campos donde se usa la robótica. Por ejemplo, en la salud hemos observado que han estado sacando algunos robots que realizan ciertas cirugías robóticas y aún podemos seguir avanzando en esto. Por ejemplo, en el campo electrodoméstico tenemos bastantes aparatos inteligentes, por ejemplo, las aspiradoras que se programan para que limpien y frieguen el suelo, se ve mucho en Corea y Japón. Y en el área de los transportes también podemos ver los aviones autónomos y actualmente podemos ver carros totalmente eléctricos y eso es un avance bien importante en la tecnología. Para poder reforzar este tema, vas a realizar las siguientes actividades en tu cuaderno de computación. Vas a definir con tus propias palabras qué es robótica. Escribe con tus propias palabras las 3 leyes de la robótica y vas a investigar otros campos de acción donde podemos evidenciar el uso de la robótica. Nos vemos en una próxima clase. Gracias por prestarnos atención. ¡Feliz día!